nuestro reportaje de cierre. Investigadores de varios países reunidos en Chile dieron a conocer inéditos documentos oficiales que probarían la existencia de ovnis. En pleno sábado gigante a las 3:30 de la tarde para mostrar una esfera plateada. Estos registros además fueron presentados en un congreso ufológico en Estados Unidos. Equipamiento policial de última generación para resguardar nuestras fronteras. Y un grupo de científicos descubrió un planeta que tiene cualidades muy parecidas a la Tierra. Y lentamente han ido ocupando trabajos que algunos chilenos ya no quieren hacer. Chile se ha convertido en el centro de investigación sobre el fenómeno ovnis. Como ya hemos visto, los científicos y militares del mundo que estudian el tema de los ovnis han llegado a la conclusión de que es un hecho real. Un fenómeno cuya hipótesis más plausible para explicarlo es que estemos siendo visitados por civilizaciones de otros mundos. Dentro de los países que reportan mayor casuística justamente para el develamiento de todo esto está Chile. Nuestro país es considerado por los ufólogos del mundo una zona caliente. Una de las imágenes más hermosas que nos ha regalado la tecnología es nuestro propio planeta visto desde el espacio. Muchos afirman que todas las respuestas sobre nuestro origen se encuentran fuera de la Tierra. Entonces sería muy soberbio de nuestra parte pensar que los humanos somos los únicos seres vivientes en la inmensidad del universo. ¿Nunca pasó por tu mente la posibilidad que existiera una raza extraterrestre conviviendo entre nosotros? Mientras miras fijamente a una persona, ¿te has preguntado, ¿será él o ella de otro planeta? Tampoco te has preguntado si tú podrías ser un extraterrestre o corresponder a una especie considerada híbrida. Muchas preguntas se formulan. ¿Quiénes son estos extraterrestres? ¿Y qué quieren hacer en nuestro planeta? No puedo negar que resulta incómodo filmar a una mujer que salió hace pocos meses de un centro psiquiátrico. La razón por la cual acepté fue por la increíble historia que escuché de ella. Esta mujer trabajó más de 20 años para el Estado y resultó tener una carrera brillante hasta que algo sucedió. Fue acusada de entregar a un grupo ufólogo de los Estados Unidos información sobre un proyecto secreto que contenía los preparativos para un contacto masivo con una raza extraterrestre. Esta acción produjo la destitución de su cargo y fue recluida en un centro psiquiátrico. Proyecto Babel fue fundado por varias naciones internacionales, donde el propósito es lograr la incorporación de los extraterrestres de forma pública en el planeta Tierra. La razón es porque Chile fue contactado y sumado al Proyecto ALMA. Fue supuestamente porque posee uno de los cielos más despejados del mundo. La construcción del proyecto ALMA fue realizada para mantener el contacto con el planeta Gliese 581G, lugar donde se encontraría esta civilización extraterrestre. Coordinar una nave de tales características, considerado del porte de Arica, necesitaba de un lazarillo lo suficientemente potente para lograr atraer la nave con los refugiados sobrevivientes hasta el planeta Tierra. La única forma de que una nave extraterrestre llegue sin problemas desde la inmensidad del universo al planeta Tierra sería gracias al Observatorio y Red de Comunicaciones ALMA, asesorados muy de cerca por la única central de la NASA existente en Latinoamérica. Desde 1959 perteneció a la NASA. A partir de 1989 pasó a manos de la Universidad de Chile. Nunca ha interrumpido sus labores. Funciona todo el año, las 24 horas del día. Es la rigurosidad del único centro de estudios espaciales instalado por la NASA en América Latina. Después de cruzar algunas palabras con un funcionario del gobierno, me aseguró que todas estas investigaciones son con fines científicos, a diferencia de algunos funcionarios de la Fuerza Aérea estadounidense, que presentaron la primera declaración pública en el grupo de prensa nacional.
I could, but it would probably take a whole lot of time. The reason I state that, when I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference. Podrían andar entre nosotros y no notarías la diferencia. Ya son varios los humanoides del planeta Gliese 581G que están habitando la Tierra, muy escondidos de la sociedad. Estos viven en grupos pequeños y de muy bajo perfil. Sus capacidades varían dependiendo del lugar que quieren habitar. Hay de todas las clases sociales, hay de todas las etnias. La apariencia física es idéntica a la nuestra. Son capaces de mimetizarse a tal punto que no somos capaces de distinguir entre un humanoide o un humano. ¿Qué es lo que hace a este lugar importante? Quizá el lugar no es tan importante desde el punto de vista que tú lo planteas. Como dices, todos los países guardan sus secretos. Proyecto Babel es el secreto más importante de la historia. Esto significa que la raza dominante que dijo la funcionaria de gobierno es al parecer humanoide. Vamos a preguntarle a un destacado ufólogo nacional cuáles son las especies extraterrestres más importantes y la influencia del imaginario audiovisual. En los años 40, con el conocido caso del accidente de Roswell, este vendría siendo un gris, uno de los grises. Este es muy similar al gris que tengo acá atrás, ¿ya? Este mide 1,50 m y este mide casi lo mismo, 1,20 m, 1,20 m a 1,50 m. Hay grises más pequeños también. Le hicimos una autopsia y tenía estas características este ser. Era con la cabeza bastante grande, ¿ya? Ojos rasgados, a boca y nariz bastante pequeña. Bueno, acá tenemos un gris, se supone que tiene una inteligencia muy superior a la de nosotros, ¿ya? Y vienen acá interesados por los recursos naturales que tenemos. El Alien, el de la famosa película. Acá está el modelo. Tenemos al famoso depredador. Esta es una escala 1:1 de la cabeza de extraterrestre. Una especie como de cangrejo, tiene parte humana, parte de animales. Cuando le pregunté sobre las características de los humanoides, su estado de ánimo cambió, como si se tratara de algo malo, o mejor dicho, desconocido. No, que los humanoides son personas casi común y corriente que conviven con nosotros a diario y nosotros no nos damos cuenta. Es muy difícil darse cuenta de cuáles son los humanoides, que ya están demasiado mimetizados con nuestra raza. O sea, yo no te podría decir ahora qué persona es humanoide y cuál no. O sea, yo creo que el gran avance social que hemos tenido gracias a ellos es que lo que pasa es que no nos damos cuenta que son ellos, ¿ya? O sea, ellos están constantemente dejando un legado acá y no nos hemos dado cuenta, ¿ya? Va a llegar un momento en que ellos quizás se apoderen completamente de nuestra sociedad y no nos vamos a dar cuenta. Que yo creo con mucha seguridad que nosotros somos los humanos, somos los visitantes en esta tierra. O sea, yo creo que ellos son los verdaderos dueños de este mundo y nosotros somos los que estamos acá de pasada, ¿ya? De alguna forma, podrían ser los responsables de nuestra existencia. En pocas palabras, nuestros ancestros. Confundidos y asombrados, nos fuimos en busca de aquellos que no son expertos en la materia, y solo unos pocos aceptaron ser entrevistados. Creo que sería difícil pensar que estamos solos aquí, ¿no? Yo no creo mucho en los extraterrestres, nunca me he tragado la historia de los ovnis. Pero sí he escuchado comentarios cercanos de gente que me ha contado que se ha visto, no sé, por luces. En lo que no veo no creo. Sí. No sé quiénes son, ni qué hacen, ni de dónde vienen. Y de que existen, de eso yo
no tengo ninguna duda. Por ejemplo, las películas siempre nos presentan algo muy semejante a nuestra anatomía. Es que son imaginaciones las películas nomás, son imaginaciones. Sí, como lo he visto siempre, como muestran en la tele, típico flaco, alto, manos grandes. No sé, yo creo que hace uno cuando ve la tele así, parece que fuera real, pero... Yo creo que igual a nosotros, ¿no? Es que no han vivido todavía. O sea, yo tengo 70 años y no he visto. ¿Consideras que los extraterrestres serían una amenaza o una ayuda en el caso que vinieran a la Tierra? No sé, sí, yo creo que sería más una amenaza porque igual como el ser humano, pues cuando llegó Cristóbal Colón a Latinoamérica llegó dejando la escoba, pues, en volada de colonizar. Sí puede haber, yo no discuto que no haya, pero que puedan llegar acá de esa forma como tan extraña, no. No lo descarto. No puedo descartar algo, es imposible que descartemos una weá, el universo es inmenso, no puede ser que estemos solos. Habrían llegado aquí, si hubieran sido más adelantados. Como un contacto así requiere como mucha madurez como sociedad. No podría llegar un extraterrestre a una sociedad inmadura. No, si quisieran hacerle daño ya lo habrían tirado una bomba y estaríamos muertos. Esa es la frase que da el tipo, o sea, no lo niegue pero tampoco lo crea. Investíguelo. Ellos van a ir con una misión y nosotros de protegerlos, ¿no? Igual, si fuera en ese caso, sería como que ellos están entre nosotros, pues no... Como por qué está aquí o cuestionarle un poco el que está haciendo aquí y hablar de él sobre de su planeta. Tratar de aprenderle igual que como con cualquier persona. Le diría a la cámara, por favor, vengan y colonícenos, por favor. Por favor. Por favor. Lo necesitamos. Voy a citar solo una frase. Un contacto así requiere mucha madurez como sociedad. No podría llegar un extraterrestre a una sociedad inmadura. Llegaron varios mails con amenazas y burlas, pero uno contenía información sobre un procedimiento realizado en el norte de Chile. Fuimos al lugar indicado. Sorprendidos, nos dimos cuenta que era una oficina de policía de investigaciones. Por primera vez en toda la investigación, sentimos miedo. También nos dimos cuenta que el tema extraterrestre ya no era una mera ficción. ¿Y cuál es tu desempeño actual en la institución? Actualmente estoy trabajando en una edición secreta que se creó en conjunto con la Policía de Investigaciones, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Mira, podrán entender que el desierto de Chile es bastante extenso. Como te nombré, no solamente la Policía de Investigaciones está dentro de esto, sino que las Armadas también. Eso compete a la Fuerza Aérea de nuestro país. Existen equipos de cámaras infrarrojas puestas en aviones, los cuales pueden detectar cuerpos que expelan temperatura. Así que con este tipo de tecnología, sin problema los podemos identificar en la mitad del desierto, claramente en la noche, que es cuando hacían el ingreso a nuestro país. La búsqueda de la ilegalidad de nuestro sistema, o sea, quien no cumpliese, nuestra labor era descubrirlo y claramente expulsarlo de nuestra frontera. Se ha llamado Foo Fighters y es porque de estas naves, las cuales tenemos avistamiento normal en el norte de nuestro país, de estas naves salen pequeñas luces, las cuales, según los estudios de nuestros ufólogos, no son tripuladas. Descienden en nuestro territorio por varios minutos, se quedan en lugares específicos que ya identificamos. Son alrededor de 15 lugares en donde se ha repetido estos avistamientos, en los cuales aparece una luz, se queda estática un tiempo en el cielo y en unos minutos baja al suelo, está un par de minutos más y desaparece.
sé que en varias operaciones en las cuales solamente he leído informes y he escuchado comentarios, se habla de que los individuos, bueno, en este caso inmigrantes que se encuentran en el lugar donde, o muy cercano al lugar donde estas naves se posan, son muy parecidos a humanos. No sabría decirte si he hablado con uno o he estado conversando, tomarme una cerveza en un bar con alguno, no tengo idea. No se sabe, no hay un número determinado, pero sí al pasar del tiempo los informes son generados con mayor frecuencia. Eso indica que esto es una preocupación para el estado de nuestro país. Y es por eso que se ha creado el proyecto Foo Fighters, donde nuestra misión es de que estos no humanos no sociabilicen ni se mezclen con nosotros, sino que sean apartados claramente de nuestra sociedad. Chile fue elegido para recibir una colonia extraterrestre. Algunos humanoides desesperados llegaron en pequeñas naves. Según artículos establecidos en el proyecto Babel, estos perderían todos sus derechos en el momento de tocar suelo terrestre. We are hell-bent in the direction of destroying our planet. And frankly, we appear to be doing very little about it. Decades ago, visitors from other planets warned us about where we were headed and offered to help. But instead, we, or at least some of us, interpreted their visits as a threat and decided to shoot first and ask questions after. Un abogado experto en migración y reconocido ufólogo internacional mantiene una investigación sobre la migración extraterrestre. Por cláusulas legales, este hombre no puede hablar ni mencionar Proyecto Babel. Bueno, sin lugar a duda que pienso que Naciones Unidas es el órgano llamado a regular, en caso de existir estas invasiones, de aunar las fuerzas de los Estados miembros, que son la mayoría de los países, y poder enfocar así como lo hacen en épocas de crisis, cuando hay fenómenos naturales, etc. ¿Existe una legislación propiamente tal? No, es muy básica, por lo tanto en el fondo la regulación que hoy día existe no contempla la posibilidad de que extraterrestres nos invadan, ¿ya? Se intentó hacer algo en los años 70, en tiempo de dictadura, porque obviamente ya se visualizaba el tema de una posible invasión extraterrestre, pero eso no se concretó y es una legislación que no está a la par con lo que necesitamos hoy en día. En el caso de que fuera hostil, ¿cuál debería ser la reacción del gobierno? Yo creo que si fuera hostil, indudablemente que el Estado, el gobierno de turno los militares tendrían que parlamentar con estos invasores, porque mientras no demuestren un ataque hostil, como tú dices, esa es la primera etapa. Ahora, si fuera hostil, también habría que dimensionar en qué grado es esa hostilidad, y obviamente para eso existen los sistemas de defensa, y Chile tendrá que utilizarlos para defender su población. También eso es parte del ordenamiento jurídico. Hay que ser franco, Chile ha venido funcionando con una legislación prácticamente inexistente en la materia y debe desarrollar una normativa actualizada, que sea una normativa que enfoque y esté dedicada a lo que es la migración de estos extraterrestres. Chile necesita una política y la política debe manifestarse en una de sus variantes a través de una normativa adecuada, una regulación adecuada para poder recibir este amplio espectro de extraterrestres y humanoides que van a invadir nuestro país en números en los cuales en años anteriores y en épocas anteriores no hemos conocido. Miles de santiaguinos fueron testigos de un extraño suceso el que literalmente paralizó el centro de la capital y fue comentario obligado además en todas las redes sociales que describían la presencia de objetos voladores sobre los cielos.
Pero el ataque alienígena que muchos temieron comenzó a ser desenmascarado con el paso de los minutos. Las supuestas naves extraterrestres tenían una explicación lógica y es esta. Fueron decenas de globos metálicos lanzados desde el Paseo Bulnes por estudiantes de arquitectura de la Universidad Mayor. Globos soltados al aire tras terminar un proyecto que consistía en intervenir espacios públicos. Está un poco desordenado, pero... No, como cualquier caso. Este hombre delgado, y al parecer bastante temeroso, se desempeñó como conductor particular en canales de televisión, revistas y diarios. Se encuentra encerrado desde hace varios meses. Es considerado por sus colegas un hombre solitario. No está casado ni tampoco tiene hijos. Solo el apoyo de su madre y la buena voluntad de sus ex compañeros de trabajo. Oiga, ¿por qué tapa la ventana? Por los hombres. ¿Qué hombre? No observan. Porque no quieren que esto salga a la luz. ¿Qué? ¿Qué? No se observan. Por favor, te dije que no lo hagamos. Se lo estamos grabando, caballero. Ya no grabé, ya. ¿Está para acá? Por favor. Pero las ventanas, ¿por qué cierra todo? Porque no se observan. ¿Qué? Nos vigilan. Bueno, como les comentaba, como yo trabajo de chofer y recibo una llamada telefónica de que había unas luces en el centro. ¿Luces de qué tipo? La gente la asociaba a extraterrestres. Pero ¿eran puntos? Eran puntos plateados. Y ya, pues yo mientras cargaba el furgón, subieron el camarógrafo, el periodista y fuimos al centro de Santiago. Y ya al caminar ya empezaban los avistamientos de luces, empezaban a fijar. ¿Usted? Nosotros también. ¿Y la gente del sector del lugar? Estaban todos nerviosos, de verdad, estaban todos nerviosos y ¿Todos veían lo mismo entonces? Todos veíamos lo mismo, todos mirando para arriba y nosotros decíamos, ¿qué miraban? Y por inercia la gente que venía llegando miraba hacia arriba. Y entonces todos miraban, y lleno de puntos. La gente se puso nerviosa y lo empezó a preguntar a nosotros si sabíamos algo, pero nada. ¿En qué parte del centro ustedes se estacionaron? Por el Paseo Humada, por ahí. Pero después fueron a Plaza de Armas a entrevistar. Sí, a Plaza de Armas a entrevistar porque ahí estaba toda la gente a montonar. Estaba lleno. Pero fue como más peligroso porque la gente como que se asustó. Yo solo soy chofer. Siempre he sido solo chofer. Bueno. Nosotros nos fuimos rápidamente. Agarramos nuestras cosas, subimos los equipos y yo partí, prendí el furgón y partí. Bueno, yo lo que tengo entendido es que nos llamaron a todos, a mí incluido, 5 hombres a una reunión. ¿De dónde venían estos hombres? Venían de afuera. Estos son los hombres que tú nos hablaste por los que tapáis las ventanas con sábana y cobertores. Sí, es que yo siento que me vigilan. Este reportaje fue emitido hace aproximadamente 7-8 meses. De esos 8 meses tú te has sentido perseguido. Sí, vigilado, de verdad, siento que me vigilan a cada momento. Hasta en el celular tengo cuidado porque siento que a veces llamo y siento como que me están escuchando. Llegué a mi casa y prendí la tele y puse el noticiero y la noticia de la mañana la cubrieron con otra noticia que la grabaron y no se emitió porque era fome. No la pusieron. Esa intervención urbana de la niña que te explico yo, que le expliqué, de la arquitecta que tiraba los globos arriba, dijeron que esas eran las luces que habían visto en la mañana. Y no puede ser así, po. No puede ser así. Es imposible que sea así. ¿Por qué es imposible? Porque yo estuve en las dos, po. Yo manejé las dos. Manejé en la mañana, este día, el 11 del 5 del 2012. Y también llevé a la niña a los arquitectos para hacer la intervención urbana, que fue el 3 del 5 del 2012. Son muchos los gobiernos que hace décadas estudian en secreto el fenómeno. Las prácticas realizadas por los canales de televisión, revistas y diarios sobre el tema extraterrestre consisten en esconder, manipular y estigmatizar su contenido. Corre en dirección contraria.
Los extraterrestres son increíblemente censurados en las noticias nacionales, quienes las convierten en pequeños sucesos y anécdotas. Me pregunto, ¿los humanoides son conquistadores y destruirán la Tierra? ¿Porque nosotros lo creemos o porque nos venden esa realidad? Son como enormes vainas. El mayor responsable es sin duda el género cinematográfico, ya que nos llena de todo tipo de cosas relacionadas a ellos, para que nos formemos una idea de cómo son. En pocas palabras, estimados espectadores, el mundo está siendo preparado para un acontecimiento que cambiará radicalmente la vida de los seres humanos. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Así llaman el mar de cha-cha-cha. De un platillo volado, todos pájaros bailando, y uno gozando y rascando un vuelo televisor. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Así llaman el mar del cha-cha-cha. Las marcianas muy bonitas en traje de mamboleta giraron en 1000 piruetas al ritmo del ricachá. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el ricachá, 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 ricachá. Así llaman el mar de cha-cha-cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano, haciendo ya el ricachá. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Así llaman el mar del cha-cha-cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Así llaman el mar del cha-cha-cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. Ricachá. La velocidad de la ciudad nos volvió insensibles a los sucesos que involucran al mundo. Solo pensamos en lo que nos pasa a nosotros. Nuestra cabeza es un motor de necesidades propias y no somos capaces de pensar en alguien más. De alguna forma dejamos de confiar y nos volvimos egoístas. Nos separamos en naciones, nos diferenciamos en etnias. Tratamos de cuidarnos fortaleciendo nuestras fronteras. Las costumbres ajenas son vistas como veneno en nuestras propias culturas. Sé que puede ser una visión negativa, también que no es el punto de vista de todos, pero aún así veo la llegada extraterrestre con una extraña inquietud. ¿Cómo van a reaccionar los seres humanos en el momento en que los humanoides quieran ser parte de nuestra sociedad?
la mayoría de las respuestas del futuro se encuentran en el pasado. ¿Dónde buscar? Fue una de las primeras preguntas que surgieron en nuestra investigación. Mientras leíamos varios reportajes y noticias, encontramos algo que llamó mucho nuestra atención. En el sur de Chile se encuentra la ciudad de Puerto Montt, de donde aflora una comunidad llamada Monteverde, donde se presume comenzó el poblamiento americano. El poblamiento de América por el estrecho de Bering fue desmentido. Una de las hipótesis más importantes del mundo volvía a ser un misterio. Varias piezas arqueológicas encontradas en el sur de Chile demostraron tener más de 14.500 años, siendo las más antiguas de América, concluyendo que el hombre había empezado del sur y no del norte, como dicen todos los libros de historia. Entonces surgen varias preguntas. ¿Cómo una especie humana que no tenía conocimientos de navegación y menos tecnología para construir barcas resistentes al imponente mar del Pacífico lograron llegar al sur del continente? Cuando llegamos a Monteverde, nunca nos imaginamos que ese lugar correspondía a una zona arqueológica importante. Más bien, era un lugar olvidado por los hombres de ciencia. Cautivados por ese detalle, comenzamos nuestra investigación. Cuando bajó el caudal del agua, apareció un hueso en el estero. Y ese fue el que tuvimos nosotros, lo tuvimos por un tiempo en nuestra casa. Y después, cuando ya lo supo el arqueólogo Don Tom, que nosotros teníamos eso, lo vino a ver y se lo llevó. ¿Y ese, en qué parte más o menos la encontraron? Como a ver el sitio de las excavaciones sería como... Allá al principio. No, harto más para abajo estaba, diría cuánto, unos 100 metros más abajo del sitio donde hicieron las excavaciones. O sea, la encontraron por acá. Más por acá, pues claro. Sí, eso seguramente que fue el cauce del agua que lo había... ¿Y qué parte era más o menos? Tendría un metro de largo más o menos. Pero ¿El no colmillo? está. Y un grosor, ¿cuánto sería? ¿Sí? Algo parecía pesado, era, pero pesado. Aunque estaba medio desintegrado porque mi niñito, él con la novedad, mostrarle a unas visitas lo que habíamos encontrado. Lo tomó, pero que no lo alcanzó ni a levantar cuando ya se le cayó. Y ahí como que se desintegró más todavía. Pues. Pero igual ellos se lo llevaron así como estaba. Siempre que ellos de ahí, cuando trabajaban, yo nunca iba, porque además no tenía tiempo tampoco. Pues. Claro. De ir a mirar ahí cuando estaban en plena faena. A veces en las tardes iba, después que terminaba todos mis quehaceres iba, pero ya en la tarde lo dejaban todo cubierto, con nylon. Y después en otra ocasión por allí, pues, yo encontré una lanza, una punta de lanza. De esas altiritas de... ¿Dónde está el árbol más grande? Sí, por ahí. ¿En el río o por ahí? No, así en el suelo nomás. Se notaba que el animal como que habían escarbado así, cuando los toros se enojan. Ah, ya. Entonces empiezan a sacar, a remover la tierra. Cuando nos contaban lo sucedido hace ya varios años, nos comentaron continuamente que todas las piezas arqueológicas fueron tomadas y sacadas de Monteverde, incluyendo las encontradas por los propios habitantes. En investigaciones posteriores, nos enteramos que en Monteverde se encontraron restos al parecer humanos, los cuales estarían perdidos. ¿Fueron humanos los que llegaron a esa localidad? ¿O alguna raza extraterrestre dejada por otra civilización? Esta mujer sabe muy bien la importancia de los terrenos que sus animales recorren libremente. Son parte del lugar donde se encuentra el primer asentamiento humano comprobado hasta la fecha. Siguen estando aquí, les sigue importando este lugar, por alguna razón.
varios avistamientos se han realizado en esta localidad, correspondientes a un imaginario colectivo. Lo que sí que digo mis viejos, que cuando los estuvieron acá, tuvieron esa oportunidad de ver un ovni dentro de aquí en la casa. O sea, un ovni al lado del galpón, del establo que hubo aquí, se paró un ovni. Pero ellos nunca lo dieron a conocer. Para ellos fue que fue y algo que pasó, el viejo se asustó, gritó, me lo explicó el otro día, porque yo fue un día domingo y temprano, que como a las 8, me dijo, hijo, esto es lo que pasó, ¿no? Tu padre se gritaba, asustado, que no había que lo vio. Y yo me levanté y vi una luz fuera en el establo, que es la parte que está donde se hace la parte de la maja, ahí está instalado. Y los viejos antiguos nunca te van a mentir, que te dicen la verdad lo que es, claro. Y lo vio que se paró. Y yo vi el otro día, que llegué como a las 8, me dijeron al tiro, fui a ver, no había nada, rastro de nada. ¿Solo vieron una luz? La luz, y se paró al frente del establo. ¿La luz? Sí, la luz. No, se vieron la luz nomás y se asustaron. Y no supieron que nunca no, y cuando llegué como a las 8 de la mañana, que yo vine de Puerto Montt, ¿qué voy a pasar? No había nada, no había rastro de nada. ¿Podría mostrarnos? Ahí justamente donde está la parte que es la parte sincera, es el establo. En esa parte se paró. Se pasó la luz. Ahí se paró muy fuerte. Con el patillo llegó y se paró y ahí... Después de que la luz apareció, ¿se fue simplemente? Se fue simplemente y... nada. ¿Su papá estaba parado? No, pues claro, estaba durmiendo, que se dejó como a las 4, a las 3 de la mañana, que se dio una cosa así, se dio de horario, cuando levantó. ¿Nunca le dio algún detalle de lo que había pasado? ¿Él? ¿No? No, él como viejo de campo, nomás subía, nomás y punto, nomás, solo guardó, nomás, que se le iba a creer, pues, claro. Pero mi madre, sí, pues ella, después cuando llegué en la mañana me dijo que sí, que se había pasado. Yo tengo, te calas la gallina. Ya, fuera. Salgan bonitas, buenas, porque la están filmando. ¿Será posible que todo esto tenga un grado de responsabilidad extraterrestre? ¿No seremos ganado para ellos, que se reparten pequeños grupos en distintos campos para ser criados? Todos estos animales conviviendo en distintos lugares, en un mismo sector, separados por pequeñas rejas y reproduciéndose y alimentándose sin saber su destino. ¿No estamos frente a un gran ejemplo de las sociedades contemporáneas? Si los extraterrestres son los responsables de que estemos aquí, entonces, ¿cuál es nuestro propósito en la Tierra? Esta sociedad extraterrestre no pudo anticipar lo que sucedió con su planeta. Un meteorito golpeó Gliese 581G, matando a la mitad de su población. El resto tuvo que escapar antes de que el planeta colapsara. De un momento a otro, perdieron todo lo que tenían. Una sociedad evolucionada era aplastada por un acto natural del universo. Ahora esta raza habitará el centro de refugiados más grande y seguro del planeta Tierra, que será construido en la zona norte de Chile. El centro tendrá 2 niveles, en los cuales se clasificará la utilidad de los humanoides, y estará cercado por una muralla considerada impenetrable. La gran cantidad de extranjeros y humanoides serán albergados en el complejo más grande del mundo. Para esto todos los países se concentrarán en la construcción.
También aportarán los recursos materiales necesarios y maquinaria de primer nivel. El primer aporte humanoide está designado a mejorar las técnicas y la calidad de la construcción humana para acelerar su desarrollo. Los refugiados humanoides contemplan dos áreas: los trabajadores y los especialistas. Los humanoides estarán en constante comunicación con los humanos. Las familias involucradas serán incorporadas a un nuevo sistema educativo, donde la mezcla de familias humanas y humanoides, al igual que los docentes, tendrán acceso a una educación mixta. Se convertirá con los humanoides en un sistema en que los dos puedan coexistir sin complicaciones. El uso de la fuerza pública y militar será decisivo en el momento de poder hacer posible este punto. Es triste. Estas personas no tendrán ningún tipo de derecho cuando llegue el momento. Tendrán que aceptar las condiciones. Para poder imaginar lo que le sucedió a los humanoides de Gliese 581G, nos embarcamos en una gran aventura. Sin el equipamiento adecuado y sin muchos recursos, decidimos viajar hasta la localidad de Chaitén. Tomamos la carretera austral, navegamos en barcas vecinales y compartimos con muchas personas. Pudimos llegar al lugar que sufrió una de las catástrofes naturales más devastadoras que se conozca en el territorio nacional. Terrible que pasé fue la de Chaitén. Fue más golpeada para el ser humano. Fue un día 2 de mayo, era de primero para el 2 de mayo, a las 01:10 de la mañana reventó el volcán Chaitén. Los hijos más grandes los mandamos solos en un barco de la Armada, porque se quedaron 2 barcos en la Armada, sin saber qué le iba a pasar adentro de ese barco. Para dónde lo llevaban no teníamos idea. Yo no iba a salir. Fue por mi señora. Estaba con miedo por los temblores fuertes, el volcán sonaba. Los niños se fueron solos y todos nosotros llorando ahí en la rampla. ¿Y tú sabes lo que es una guerra? Tú decides tu vida, la vida de tu hijo, o los dos. Hay que arriesgar. ¿Me salvo yo o te salvas tú? La misma arena, barro, ceniza, palo, piedra, y se tapó la boca, la desembocadura. Y de ahí se vino el agua subiendo. Esa presión de agua no fue capaz de romper esa muralla y por eso subió el caudal y salió hacia el pueblo. Y ese fue el problema más grande que hubo. Es un problema de Estado, no es un problema de gobierno. Aquí quien nos hizo daño fue el Estado chileno, no el volcán. Todo convertido literalmente en cenizas. El esfuerzo de toda una vida olvidado en un par de minutos. En la historia, este tipo de acontecimientos se repite ocasionalmente. Es la forma que tiene la Tierra de recordarnos que somos seres humanos, capaces de sobrellevar cualquier adversidad. Seguimos trabajando con Chaitén, seguimos, pero no con un odio, con una alegría por dentro y una pena que teníamos en el carácter de cada persona, de cada habitante de aquí. Una pena muy enorme, porque lo miraron igual como éramos extranjeros, sin ningún recurso para vivir acá en Chile. Sacados de un segundo a otro, arrancados de su hogar y enviados a un lugar desconocido y arbitrario, pudieron sobrevivir a la furia de la naturaleza. Pasado un largo tiempo, algunos pudieron volver y otros hicieron sus vidas lejos de Chaitén.
Los habitantes humanoides de Gliese 581G lo perdieron todo y no podrán volver nunca a su planeta. Aunque pareciera no ser una amenaza, su repentina llegada desconcierta y mantiene en alerta a los responsables de recibirlos en la Tierra. Maravillados y al mismo tiempo un poco asustados, decidimos viajar al norte de Chile, a la región de Iquique, curiosamente la más cosmopolita de nuestro país. Antes de disparar una hipótesis tan alarmante como una posible invasión, investigamos cómo se desarrollaba una población tan diversa, llena de culturas y etnias. Humberstone, una ciudad salitrera ubicada a varios kilómetros al interior de la región, se encuentra abandonada desde el año 1961, debido a la invención del salitre sintético. Un lugar encapsulado en el tiempo, una ciudad miniatura, hogar de familias y trabajadores, hoy se encuentra en el más absoluto olvido. Contemplando este hermoso lugar, insisto en mi hipótesis. Los hombres estamos destinados a desplazarnos. Al igual que nuestros ancestros, el alimento y el bienestar era lo que nos mantenía en movimiento. Entonces, ¿qué tiene que decir la ciudad que más extranjeros recibe en todo Chile? Esas personas que llegan a Chile por tener pocos recursos, es por algo, porque no les dio para más en su país. O sea que en el fondo nos estamos importando gente inútil al país para que produzca. Es como el desecho de los otros países sudamericanos que llega al nuestro. Estamos importando gente de esa calidad, ¿no? Pues así no progresa el país. ¿Sabes? Tenemos que incentivar a los chilenos de acá para que saquemos más trabajo para ellos, que no se tomen esta gente el trabajo que nos pertenece a nosotros. Son inversores, están de a poquito armando una colonia, aquí, por acá, otra casita por allá, y de a poco, en 10 años más no vamos a dar ni cuenta, esta va a estar plagada de extranjeros. Te pongo un caso, la mamá ve a su hija llegar con un pololo peruano. Ya, pues, ustedes pónganse en el caso, tú ponte en el caso. Tu hija llega con un pololo peruano y llega con una guatita de 5 meses. Calcula el grado de tu alegría en comparación como si llegara con un cabrito de buena facha, blanquito, medio rubiecito. Pero en el fondo todo chileno aborrece al emigrante. Solo que como estamos en la onda moderna de aceptar a todos y que nos acepten, que somos todos iguales, la weá, se comen ese cuento, y viven con eso, pero en el fondo, te digo, de un pensamiento colectivo, que vayan a su país a buscar oportunidades, no tienen por qué buscarla acá. O sea, la deportación es la solución. Si se puede llamar, ojalá, pero por la ley no lo permite. Bueno, pero tendría que ser eso, como ¿qué más le vamos a hacer? Que no se les puede matar a esos hueones. Todos son mexiqueños, bueno, mi papá nació en Humberstone. ¿Qué mexiqueña que esa hueá? Al hablar de este tema fue realmente difícil encontrar una persona honesta. Aunque no estoy de acuerdo con lo expuesto por este hombre, fue el único de varios que aceptó hablar frente a la cámara. Si no somos capaces de integrar a nuestros inmigrantes, ¿cómo vamos a recibir a este grupo de humanoides? Sé que no es el pensamiento de todos los chilenos, pero los que están a favor de la inmigración suelen quedarse en silencio. Para entender más sobre esta situación,
Fuimos en busca de algunos extranjeros. Recuerdo yo que mis papás me trajeron en el año 58. Eso debido a que había las primeras caravanas que se realizaron entre Iquique y Oruro. La característica del boliviano, los bolivianos, no en el mal sentido, en el buen sentido, es migrante por naturaleza. Siempre trata de buscar una mejor condición de vida, a veces más allá de nuestras fronteras. No es la primera vez no es el primer lugar Chile. Mucho antes era Argentina, Brasil, un buen tiempo ha estado en España y se adaptan fácilmente. ¿Por qué esa necesidad de emigrar? Muchas veces la situación económica de nuestro país no abastece para dar un trabajo a todas las personas. Sienten que con el dinero que ganan o con el dinero que perciben no pueden sustentar a su familia. El salario mínimo nacional de nuestro país es 1.200 bolivianos. 1.200 bolivianos es menos de $200. O sea, es un costo de vida. El dinero que uno gana es bajo y a veces tiene que tratar de buscar en otros lugares. Ahora más que yo, inclusive le digo a la gente, puta, si uno deja su casa y llega a otra casa que no es la suya, tiene que tratar de superar y trabajar en lo suyo y demostrar que del pueblo que viene uno también tiene su cultura y esa cultura hay que demostrarlo, pero no con fechoría, no con robo, no con tomatera, porque todo es un sacrificio salir de su terruño y estar en otra parte. Pero lastimosamente, precautelando nuestros recursos, ponemos la frontera, pero va a corresponder a cada uno de nosotros tratar de romper esas fronteras, por volverlo nosotros imaginarias en vez de volverlo físicas. Existe ahora actualmente la frontera con Chile, que curiosamente casi es una de las pocas fronteras que tiene esa distancia de separación, como lo he visto. Nuestra frontera con Perú es lado a lado, con Argentina es lado a lado, con Chile es nuestra frontera así dividida. Y corresponde, creo que, tratar de unir poco a poco eso. Tengo una familia de hijos chilenos, señora chilena, que es la más joya, lo más lindo que uno tiene en la familia. Nada más. ¿Qué más puede pedir a un lugar donde vive? Y eso yo creo que también es la constancia, la perseverancia y la fe que uno tiene en uno mismo y en el trabajo. Pero si uno no tuviera esa constancia, yo creo que no resulta nada. Porque la jarana es muy fácil meterse y pasarla bien. En Iquique. Iquique es mi patria, Iquique es mi ciudad, Iquique es mi casa, Iquique es todo para mí. Cuando uno va a un país extranjero tiene que aprender a seguir las reglas de ese país. Y eso no es que sea un maltrato a la persona, es por simple lógica. Si yo invito a alguien a mi casa, esa persona va a tener que seguir mis reglas, no va a poder venir a hacer lo que... Nosotros a veces nos quejamos de las cosas que nos hacen, pero no vemos las cosas que también que podemos hacer a otros, ¿no? Por eso yo digo que es un problema latinoamericano, ¿no? No solamente aquí. Cada país, si nos entramos a cada uno de los países, vamos a encontrarnos con el mismo problema, de una u otra forma. Y eso yo creo que lo vamos a lograr conocer, como dice, informándonos. En este momento me considero una persona ignorante. Me pregunto cuál es mi conocimiento sobre otras culturas y me doy cuenta que poco y nada sé. Por eso creo que aprender de otros nos hace más sabios y tolerantes. ¿Puede ser este el momento en que las sociedades terrestres comiencen a investigar sobre culturas humanas y extraterrestres? ¿O seguiremos con nuestro temor a lo desconocido? Tenemos que confesar el error que cometimos al entrevistar a esta mujer. No le hicimos la pregunta más importante de todas. ¿Qué significaba para este proyecto el nombre Babel? Su respuesta fue un video correspondiente a los archivos de Babel, un registro óseo tomado hace algunos años. Según ella, una de las cosas que el gobierno no le logró quitar. Lunes 4 de junio del año 2000. Indeterminado. Indeterminado, no tiene una clara ancestría. No. 38 del lado izquierdo. También bastante es bien mayores ancho,
de lo que hemos visto. La fractura post-mortem por producto de la craneostomía que se hizo anteriormente y por nosotras para ver la fecha radiocarbono. Se puede ver aquí el tamaño de las órbitas, medidas que salen de los parámetros que tenemos registro para las distintas poblaciones del mundo. Acá abajo podemos ver un corte anterior al nuestro, que es el del lado posterior del cráneo. Se puede ver que es reciente igualmente. Este individuo sería del periodo paleoindio por la fechado radiocarbónico, 14.200, 14.600 años antes del presente, de la zona sur de Chile. Eso nos hace pensar en dos hipótesis. Una, que es un individuo totalmente distinto al de su población, que padeció alguna enfermedad congénita que le produjo esta forma facial. Y segundo, es que haya pertenecido a una especie distinta al Homo sapiens sapiens, que son las que pertenecen a las poblaciones que encontramos en la zona latinoamericana y de Norteamérica. Hay dos opciones, como dice la antropóloga. La primera es que corresponde a un humano con malformaciones. Y la segunda es la posibilidad que corresponda a un tipo extraterrestre. Según Proyecto Babel, la localidad de Monteverde, en el sur de Chile, correspondería al lugar donde llegó la primera nave de reconocimiento de Gliese 581G. Investigando en la zona, pudimos acceder a una comprometedora entrevista, la cual no tenía mucho sentido hasta ahora. Que es importante decirlo, que hasta ahora no se ha encontrado una huella genética en Monteverde, no hay ADN. Y como no hay ADN, nosotros especulamos y deducimos que nosotros somos los descendientes, me refiero a los pueblos originarios. Lo que hay son las huellas de la construcción de los habitantes de esa época, pero no hay un hueso, un resto de alguna piel humana, no hay nada. Según Tom Dirige, que también confesó en algún momento, él sí encontró, pero lo entregó a la Universidad de Santiago, al museo de la Universidad de Santiago, y lo habrían perdido, según lo que él manifestó. Eso lo tengo grabado yo. ¿Cómo es posible que una de las piezas arqueológicas más importantes del mundo simplemente se pierda? Plano frontal. Probablemente el eslabón perdido que podría explicar mucho mejor nuestra avanzada evolución. Puedo pensar que esta es la razón por la cual no se conoce su existencia. La mujer que fue tildada de loca, y que nosotros de alguna forma también lo hicimos, nos dio quizás las imágenes más importantes de la historia. Cuando le pregunté por qué razón me las dio, me dijo que la respuesta se encontraba fuera de Chile. Me indicó dónde y nunca más pude contactarme con ella. Entramos en un mundo desconocido, muy diferente al que estoy acostumbrado. Podría decir que era totalmente extraño, pero no diferente. Todas las sociedades compartimos elementos básicos que se modifican dependiendo de la sociedad y el tiempo. Una sola mancha color ladrillo se podía ver desde arriba, más conocida como La Paz, capital de Bolivia. Pero ese no era nuestro destino. El lugar donde fuimos enviados por la funcionaria de Proyecto Babel era la localidad y centro arqueológico de Tiwanaku. Un engañoso día soleado nos acompañó. Pudimos recorrer sus calles y conocer a algunas personas de la localidad. El ritmo de vida no tenía noción del tiempo, al igual que sus construcciones. Una sensación de estar en un lugar sin conciencia del mundo exterior. No queríamos buscar respuestas en el Museo de Tiwanaku y hacer preguntas comunes a algún especialista. Decidimos investigar entre los habitantes de la zona. La gran mayoría nos habló sobre una mujer que recibió las enseñanzas del anciano más sabio del pueblo. Soy nacida en Tiwanaku. He vivido mi infancia acá, mi madre es de esta región. Nací muy cerca al semisubterráneo, al frente de este punto. Tiwanaku no saben la fecha de fundación como pueblo. En la actualidad no saben. Solamente tenemos la fecha
de cómo la declararon una tercera sección de la provincia de Ingavi. De entonces, si no está indocumentado con fecha de fundación. Como pueblo, era un primer pueblo que, según ese libro, dice que fue fundado por el mismo Dios, por el mismo Creador, que ordenó a sus ángeles que fundaran acá el pueblo. En ese entonces el pueblo se llamaba Cusimarca. Cusimarca quiere decir un pueblo de alegría, que en este pueblo no había tristeza, no había problemas, era, o sea, todo un paraíso terrenal. Hay muros que usted va a ver que no tienen un acabado perfecto, los finales de las esquinas, no tienen la arista. Es media redonda, todas las piezas son medias redondas, o sea, el acabado, ¿no? Pero al hacer el muro está tan perfecto. Eso es lo que yo no logro entender. N veces que yo entro al área arqueológica y no puedo conocer al 100%, no puedo recordarme, digamos, las piezas importantes que tiene cada lugar. Siempre que entro es algo nuevo para mí. También existen varias puertas repartidas por este lugar. La Puerta de las Estrellas, la Puerta de la Luna y la más famosa de todas, la Puerta del Sol. Lugares donde los dioses se conectaban con los habitantes de la Tierra. Puertas sin edificación, más bien portales que comunicarían al hombre con el universo. Y sus primeros habitantes decían que era, en ese libro dice que vinieron de Venus. Y para apoyar esa versión... ¿De Venus de fuera de la Tierra? Sí, fuera de la Tierra. Para apoyar esa versión está dibujada dos personajes en un pedazo de cerámica que a mí solamente me hicieron llegar una foto. Extraterrestre. Ahí está. Y esto tampoco es sencillamente unos dos personajes. Ustedes notan que acá hay un varón y aquí hay una dama. Sí, por la forma, la caída de la ropa. De la ropa. Muy particular en el dibujo que uno hace cuando es niño. Claro. Entonces, que sus habitantes eran también personajes muy sabios. La sociedad de Tiwanaku construyó un templo semisubterráneo, donde se encontrarían todas las personas importantes correspondientes a esta sociedad. Una forma de inmortalizar a sus líderes, y viendo con atención estos rostros, nos percatamos de algo asombroso. Algunos de ellos tendrían características no humanas. Los arquitectos, habían biogenéticos, científicos, personajes de mucha importancia. El imperio de Tiwanaku no es uno de los lugares predilectos por los turistas. Por esa razón le llaman el imperio de las sombras, ya que es eclipsado por los imperios Inca y Azteca. Injusto si pensamos que este fue el primer imperio del continente americano. Entonces todo comienza a tomar sentido. Nuestro continente ya había recibido poblaciones humanoides. La primera habría sido en Monteverde, en el sur de Chile. La segunda correspondería aquí, Tiwanaku, Bolivia. Y según nuestras investigaciones, la próxima sería en la zona norte de Chile.
Los extraterrestres están entre nosotros y aún no los podemos ver. Si levantáramos la cabeza mientras caminamos, nos podríamos dar cuenta que existe un mundo desconocido frente a nosotros, lleno de culturas y etnias. Vivimos atemorizados por el solo hecho de no entender. Si dedicáramos un momento para conocer las realidades de muchos de nosotros, podríamos entender un poco más las razones por las cuales tomamos algunas decisiones. Una clasificación más, un miedo más para la sociedad terrestre. Inmigrantes sin nada más que sus ganas de vivir, silenciosos buscan un espacio. Sin llamar la atención, pueden pasar toda una vida. Juzgados con frialdad e indiferencia en un mundo real. Son hombres imaginarios, en vidas imaginarias, en sociedades imaginarias. Como dice un antiguo proverbio indio, no juzgues a ningún hombre hasta no haber caminado con sus zapatos un tiempo. Existen varios motivos por los cuales dejaron su hogar y buscaron un lugar mejor, pero no solo un lugar, es la búsqueda de la felicidad y tranquilidad. Alguna vez cuando era pequeño, fui un inmigrante. Recuerdo cada una de las cosas que mi familia tuvo que pasar, todas las injusticias y discriminación que tuvimos que aguantar. También pude disfrutar la ayuda y comprensión de la gente, enterrar mis dedos en la arena y sentirme uno más de ellos. No puedo juzgar a los extraterrestres ni tampoco a los inmigrantes. Al igual que yo alguna vez buscaron la felicidad en otro lugar. Podría estar enojado por lo que nos sucedió, por todo lo que tuvimos que vivir. Sin embargo, podemos llegar a pensar que no es más que el temor a lo desconocido.